SER Podcast. Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. Son las 11 de la manada, de la mañana, las 10 en Canarias. ¿Juana la Loca fue madre o fue hija de Felipe II? Fue la madre. Fue la madre. Abuelo. El mallorquín Mix Manresa se ha propuesto ser el primer español con paraplegia en conseguir llegar a la cumbre del Kilimanjaro, mamen. El último día de su vida será el más complicado, 1.200 metros de desnivel y claro, ya por encima de los 4 o 5.000 kilómetros. Rafa Olivares fue relatista finalista también en 2013. Acaba de publicar este compendio de frases ingenieros que yo quiero saber de dónde nace. No, digo un refrán, decime un refrán. Yo qué sé, no te puedes levantar mañana o no sé te levantarás sin saber una cosa más. No te levantarás sin saber una cosa más. Pues eso. Y encima, ahora mismo me llora el ojo izquierdo, entonces no sé de lo que estamos hablando. Yo sudo más del sobaco derecho, tú lloras más del oído izquierdo. Sí, del oído. Yo lloro por el oído ahora. Podemos cometer errores. Vivan los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. No hemos dicho el número, ¿no? Informe 840. 840, un informe redondo para acabar esta temporada. Venga. Bueno, con otra semana de muchísimo calor, compañeros, y hay un par de oyentes, Guillermo Sánchez y Francesc Adrià Cucarela, que creen que hemos acuñado un neologismo redondo para nombrarlo, que es calícula. Esta última la dirige Gareth Edwards, que ha situado a los dinosaurios pues en regiones ecuatoriales, donde el clima pues se parece al de cuando existieron, un poco como este que estamos viviendo en la calícula madrileña de junio. La calícula madrileña, que podríamos definirlo como esa canícula cruel como Calígula, podría ser, ¿no? Bueno, un calor insoportable que nos despista y entonces vamos y tropezamos con los saludos. Y en los deportes, ¿qué contamos? Marcos Gómez Díaz, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, a la tercera fue la vencida. 3, ni más ni menos. Bueno, ya ha sido una semana también de incendios y uno de ellos en Andalucía, me dice Pedro Espinosa, acabó con un nuevo delito, que es la imputación de pierna. Sí, Elena, otro de los sucesos del día. El incendio en Cuevas de la Almanzora dejó atrapado a este vecino con una pierna imputada que ha perdido su único vehículo también adaptado. Al pobre hombre, no le imputaron una tercera pierna, sino le faltaba una de ellas porque se la habían amputado. Bueno, esta semana también el gran debate sobre la corrupción. El miércoles Tony Martínez resumió 4 horas y media de debate en 2 minutos. Podría haber resumido en 2 canciones. Pedro Sánchez, más o menos... Señores, yo no lo sé. Señores, yo no lo sé. Al frente, pues tenemos a Núñez Feijóo con esta otra canción. Bueno, hablaban de corrupción, que es un asunto muy grave en una democracia y es un asunto resbaladizo, y los partidos a veces resbalan con la corrupción y a veces resbalan con la palabra corrupción y a veces llegan a decir lo contrario de lo que quieren decir. Lo hemos recordado alguna vez, le pasó a Rajoy. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Pues no se puede ser más claro, bueno, o sí. Pablo Casado fue todavía más claro cuando dijo que la corrupción era la seña de identidad del Partido Popular. La gente sabe perfectamente que cuando Susana Díaz sale a hablar de corrupción no tiene ninguna credibilidad. Cuando Felipe González viene a dar lecciones de corrupción tampoco tiene ninguna credibilidad. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Oye, desde luego sincero sí que era este hombre, sí. ¿no? Bueno, pues Pedro Sánchez también tropezó en un momento solemne del debate cuando reivindicó lo que ya había hecho este gobierno para combatirla y dijo lo siguiente. Esta actividad reformadora ha ido avanzando a lo largo de las 2 legislaturas como fiel reflejo de una voluntad por erradicar la impunidad y por blindar nuestra corrupción ¡Cebolla! Nuestra democracia, frente a la corrupción. Ay, es que tropezar en ese momento es tremendo, ¿no?
Pero bueno, no es por nada, pero esto ya lo adelantó la cadena SER en su tiempo. Principales dirigentes del PSOE se han lanzado hoy a dejar claro que la tolerancia en el PSOE con la corrupción, es absoluta. Eso es lo que les diferencia del PP. Ni más ni menos, ni más ni menos. Bueno, pero volvamos al debate. Después de Pedro Sánchez subió Yolanda Díaz, que propuso una batería de reformas en las que pareció defender ampliar la inhabilitación no de los corruptos, sino de los correctos. 5. La exclusión de la financiación pública de los partidos financiados irregularmente en España. 6. Extender la inhabilitación a 30 años para cargos públicos correctos. Joder, pues si ya bastante tenemos, oye, dejemos en paz a los correctos por lo menos y no los inhabilitemos. En fin. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría. Pero bueno, a nosotros no nos gusta olvidar y esta temporada, esta sección ha cumplido 20 años, ha hecho historia, yo creo que una línea en la historia de la radio ya tenemos. Oye, y ya puestos en esta temporada hemos decidido cambiar la historia, porque hemos convivido con dos reyes vivos, el que abdicó, Era un rey muy campechano. el rey campechano, el emérito, y después su hijo Felipe VI, que al pobre pues no solamente ha tenido que soportar la alargada sombra de su padre, sino también de otros reyes a los que aquí en la cadena SER nos hemos empeñado en resucitar. Felipe II, por ejemplo, se coló en la apertura del último año judicial. Me parece inquietante y hasta un poco preocupante que un mensaje como el que ha podido dar el rey Felipe II, pobre, ¿dónde estará? No, afortunadamente no es Felipe II. Bueno, desde que llegó al trono la verdad es que nos hemos empeñado en resucitar al otro Felipe, a Felipe II. Ángeles Caballero por lo menos corrigió, pero ha habido otros que no lo hicieron. Dependerá mucho, más que de los partidos políticos, de la actuación de Felipe II. Y lo que decía hasta antes Isabel, de que Felipe II lo debe apartar. En cuanto Felipe II sea rey, y en consecuencia el jefe del Estado es don Felipe II. El presidente ucraniano ya está en España, recibido por el jefe del Estado Felipe II. Oye, qué barbaridad. Sí. Qué barbaridad, Felipe II, una y otra vez. Y ahí sigue, firme, Felipe VI. Bueno, también hemos resucitado a otro Felipe. Aquí hemos cambiado el palito y en vez de ponerlo después, lo pusimos delante y resulta que Felipe IV se coló en la final de la Eurocopa. Para la final se han registrado alrededor de 50 aviones charter y luego entre las autoridades españolas entrará el rey Felipe IV, por supuesto, el presidente del gobierno, Sánchez, y algunos de sus ministros. Y encima dice, por supuesto, bueno, el rey Felipe IV, por supuesto, no estuvo en la final de la Eurocopa, pero Felipe IV debía ser un rey insistente porque no estuvo en la final, pero después se nos coló en un podcast. Si en la primera temporada se centraron en el emérito, en esta segunda temporada es el rey Felipe IV el protagonista. ¿Cuarto? Bueno, aquí por lo menos dices tú cuarto, ¿cómo que cuarto? Bueno, y el más tuerzo, en honor de Nieves con Costrina, pues no quiso quedarse atrás y decidió recibir en audiencia a Pedro Sánchez, siempre según lo contó la SER, claro. Lo dejamos aquí para escuchar la comparecencia en directo de Pedro Sánchez tras el encuentro que ha mantenido con el rey, con Fernando VI, Fernando VI, a partir de la 1:30. Fernando VII, Fernando VI, si hubiera empezado por los Felipes a lo mejor hubiera llegado. Bueno, y resulta que la reina consorte Leticia, pues también a la pobre la hemos apartado de la zarzuela. Y los reyes tienen previsto hoy visitar Letur en Albacete. Don Felipe y doña Sofía estarán por la mañana en Paiport. Don Felipe y doña Sofía. Bueno, la verdad es que todo esto huele a un chusco golpe de Estado. Por cierto, como sería un golpe de Estado chusco, uno protagonizado por el actor Fernando Tejero. Por aquí sigue habiendo una afluencia constante de personas que ocupan el puesto de algunos de los diputados y que se paran a observar, alzando la mirada, las obras de arte del techo junto a aquellos agujeros de bala que un 23 de febrero de 1986 protagonizaron el golpe de Estado de Fernando Tejero. Esto es materia tuya, Mariola, ¿eh? Fernando Tejero, golpista. Y en el 86 además se retrasó un poquito, o sea que parece que es un segundo golpe de Estado el que intentó dar Fernando Tejero. Bueno, tenemos también noticias de otras dinastías, los reyes de Dinamarca, por ejemplo, que al parecer van de culo.
Se han hecho públicas las cuentas del primer año de reinado de Federico y Mary y han aumentado su dotación anal un 15%. Anal era lo del enema. Un 15% anal. Anal, insiste Martín Bianchi, anal, un presupuesto anal. Y claro, ¿a qué se pueden dedicar los presupuestos anales? Pues la historia nos lo dice. Bueno, tenemos lo de Francisco José, por ejemplo, el emperador. Va a salir a subasta el equipo de afeitar del emperador Francisco José I. También salen el cuesco y el espejo de afeitar. El cuesco entero, ahí se ha quedado. El cuesco de Francisco José. Que ya si alguien puja por un cuesco, la verdad es que un poco gilipollas ya es, ¿no? Y claro, si hay problemas anales en las monarquías, en el Perineo ni os cuento. También en Galicia, en Pontevedra, en la AP9 y por último van a encontrar tráfico irregular en Huesca, en la A23 hacia el Perineo. Tráfico irregular. Pues es verdad que cuando hay atascos y nos pillan en el coche, la verdad es que vamos un poquito de culo, eso sin ninguna duda. Bueno, y esto, música antigua para recibir a personajes longevos que hemos conocido esta temporada. Por ejemplo, Jaime Alfonsín, que estuvo al lado de Felipe VI a lo largo de 30 décadas, cuando era primero príncipe y después rey. Se va el hombre que ha sido la sombra y mano derecha del rey Felipe. Jaime Alfonsín ha tenido durante 30 décadas una estrecha relación personal y profesional con el monarca. Veterano. Oye, 30 décadas con Felipe VI, se le ve joven al hombre, para haber tenido 300 años al lado a Jaime Alfonsín. Pero le supera Madonna, 40 décadas de carrera musical. Una noche histórica. Ya lo anunciaban, Madonna celebró anoche 40 décadas de carrera con un récord. Bueno, el récord ya son 40 décadas, que son 400 luego. años encima de un escenario, y después llega Paul McCartney, que es un poquito mayor que Madonna, y claro, pues también se lleva lo suyo. 3 horas de concierto, 40 canciones, con homenajes también a Lennon y Harrison, y 60 décadas de Beatles y rock. 60 décadas de Beatles. Se le hizo un poquito larga a la compañera. Aunque la que se ha salido este año ha sido Taylor Swift. Nos lo contó Javier Ruiz desde el punto de vista económico al hablar de su última gira, que fue extenuante. Es la gira más rentable de la historia de la música. Ha recaudado 2.100 millones de dólares. Han sido 149 millones de conciertos, 149 millones de conciertos. Pues Javier, la gira espectacular, pero rentable, ¿eh? Si ha dado 149 millones de conciertos y ha recaudado 2.100 millones, sale a $14 por concierto. Repasando la gorra, la chica habría sacado un poquito más, ¿no? Pero bueno, como lo de los conciertos no ha sido muy rentable, como se ve, pues resulta que Taylor Swift ha tenido que dedicar horas libres al tenis para hacer cajas, suponemos. Sí. De la actuación ante el tenista italiano, que se lleva el segundo Open de Australia consecutivo, que se suma además también a ese título del US Open que consiguió ganar el año pasado frente a Taylor Swift. Bueno, creo que Taylor Swift también se enfrenta esta tarde, ¿no? En Wimbledon. Alcaraz. Wimbledon, Alcaraz está cerquita de ganar, ¿eh? Todavía no. Bueno, pero será frente a Taylor Swift. Si hubiera sido Taylor Swift, ya habría terminado con ella. Bueno, los tenistas ganan torneos y claro, cuando están en la élite ganan muchísimo dinero. Pero oye, los hay generosos, como Federer, por ejemplo, que ha creado unos fondos de los que gozan aquí en Alicante. Hemos venido hoy a presentar lo que los ayuntamientos del Partido Popular llevan a cabo con los presupuestos y los fondos Federer que llegan desde Europa. Los fondos Federer, que vaya calentando Alcaraz con unos fondos Alcaraz, no sé, para Murcia, que también se lo merecen. Por favor. Bueno, y calienta que sales, José Carlos, porque estamos hablando de mucha gente muy longeva, pero ninguno llega, desde luego, a la longevidad de Abulcasis. Que nació en Medina Zara en el 936, murió en Córdoba en 1909. Venga, 1000 añitos de Abulcasis. Algo no cuadra aquí. Algo no cuadra, y tampoco cuadraba la extraordinaria longevidad al revés de Avicena. Nace en 1980 y muere en 1037. Vamos, que nace en plena movida y muere en el medievo.
Pero bueno, esto lo metemos porque es que son sublimes estos gazapos. Y además porque José Carlos crea escuela. No solo hablando de filosofía, que esto ya lo teníamos confirmado. Resulta que los compañeros de deportes deben escuchar la sección de José Carlos y acaban contagiados del síndrome Avicena. Esto lo escuchó esta misma semana David López. Hablaban del contrato que firmó en su día Julen Guerrero y dijeron... ¿Te sorprende un contrato tan largo? Yo solo recuerdo el que firmó en su día Julen Guerrero de 2097 a 2007. De 2097 a 2007. Pues eso, el contrato Avicena, de 2097 y para atrás hasta 2007. José Carlos, ya ves que la gente te escucha y te sigue. Y bueno, hablando de deportes, oye, pues nos despistamos, y José Carlos, nos despistamos todos. Venga. Que se lo digan a Matías Vallés, que quería ir... Sí, Matías, atención, querías ir a ver la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club y el Mallorca, pero resulta que querías ir a una plaza de toros, a la Maestranza. ¿Tú ya tienes vuelo para ir a Sevilla, Matías? Sí. Bueno, ya hay 15.000 mallorquines. Es decir, fíjate, el peso... Final de Copa, por si alguien está despistado. Final de Copa de la Maestranza. Final de Copa de la Maestranza. El peso que no siempre somos conscientes de fútbol. Allí hubiéramos ganado la Maestranza, hubiéramos ganado la Copa. Eso es, sí, os hubiera salido un partido redondo, desde luego, como la Maestranza. Pero bueno, oye, que nos liamos entre un estadio de fútbol y una plaza de toros, y a veces, pues para compensar, hablando de toros, nos pasamos de precisión. Un peligroso encierro en los Sanfermines ha dejado un herido por asta de toro. El autor ha sido el toro, que se ha quedado rezagado y que ha provocado que el encierro haya durado más de 5 minutos. Nos ha jodido. El autor de la cogida por asta de toro ha sido el toro. Hemos descubierto América a estas alturas. Pero bueno, hablando de animales, esta temporada... la más divertida sobre animales ha sido la extraordinaria cabra de la Legión que corre que vuela. Lo contaron en Televisión Española. No podía faltar el macho cabrío de la Legión, Camarón se llama. Sigue los 160 pasos por segundo de los legionarios. 160 pasos por segundo, ni más ni menos. Se llamaba Camarón, claro, volando voy, volando vengo. Que tiemble Usain Bolt, que además anda de capa caída últimamente. Sabéis que Usain Bolt sigue siendo el hombre más rápido del mundo, ¿no? El que más rápido ha logrado recorrer los 100 metros lisos, ¿no? Su récord de 2009, 9 minutos y 58 centésimas, sigue vigente. Oye, pues ¿qué quieres que te diga? Podríamos competir con él. En 9 minutos, vamos, ¿no? 9 minutos. Yo creo que los hacemos cualquiera de esta mesa. Ya los hacemos nosotros. Bueno, el año ha tenido otros personajes. Donald Trump, que es un hombre que hace todo por sus santos huevos, podríamos decir, y no es extraño ya que ganó en los estados Viagra. Y nos iremos a Estados Unidos para ver quién puede ganar en los llamados estados Viagra. Los 7 estados Viagra considerados clave. Claro, empiezas así y después te dedicas durante todo el mandato a marcar paquete. Bueno, ¿cuánto echamos de menos al pobre Biden, que hemos sabido además padece una enfermedad con unas consecuencias extraordinarias que nos contó Cuní? Llegan noticias preocupantes del estado de salud del expresidente Joe Biden. Parece que tiene metástasis en los huevos. Y además lo dice con esa solemnidad, con esa firmeza, con esa contundencia. Mira que está feo reírse de esto, pero... Sí, pero corramos un estúpido velo. Hay otros que lo llevaron peor. Murió el Papa Francisco, que para Feijóo es Franciscus. Sí. El Papa Franciscus ha hecho un buen trabajo. Y nos pasamos algún tiempo esperando la fumata blanca y resulta que en la espera, pues algunos parece que se dieron a la droga. Y mientras tanto, el mundo pendiente de una chimenea. Por ejemplo, ayer viste lo de la fumeta blanca. La fumeta blanca. La fumata blanca. Bueno, me resultó curioso. Curiosísimo. La fumeta blanca nos suena a una monja ahí dándole a los porros, a la espera de que llegase la fumata blanca. Isaías, perdona un segundito, que sí. Alcaraz acaba de ganar. Sí, se va a la final. José Antonio Tornadijo, hola de nuevo. Hola, Francino, gran noticia. Carlos Alcaraz está en la final de Wimbledon por tercer año consecutivo. Los dos anteriores ya la ganó,
vuelve a estar ahí en la gran final después de haber derrotado a Taylor Fritz. 2 horas 48 minutos de partido por 6-4, 5-7, 6-3 y 7-6 en este último tiebreak. Abrazos ahora mismo en el box del jugador español. Es una gran noticia que el tenis de nuestro país vuelva a estar en lo más alto. Por tanto, el domingo a las 5 de la tarde, atención este horario, 5 de la tarde, la gran final entre Carlos Alcaraz y el hombre que gana el partido que se va a jugar a continuación entre Novak Djokovic y el número 1 del mundo, Jannik Sinner. Un abrazo, Torna, muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Pues ala, ya lo tenemos, ya lo hemos dado. Ya lo tenemos. Casi Taylor, ya casi, estaba casi. A ver, pero no, ha dicho Fritz. Sí. Venga, bueno, seguimos. Rematemos el tema. Sí, rematemos el tema del Papa, porque los guardias suizos, claro, trabajaron mucho esos días y la higiene dejó un poquito que desear. Ha sido una procesión en la que iba el féretro abierto, sencillo, y escoltado por la Guardia Sucia, que desde el lunes está custodiando el cuerpo de Francisco. Yo aquí me siento muy concernido porque mi primer gazapo fue hablando de la unión de bancos sucios. Es verdad. Así que entiendo perfectamente a Marta Carazo. Y oye, no es que nos alegremos de la muerte del Papa, no, hombre, no. Pero mira, nos alegra que haya muerto el Papa Francisco y que no haya sido tú el muerto, Francino. El Papa Francino. El Papa Francino. El Papa Francino. Bueno, voy a hacer como si no hubiera pasado nada. Pues sí, casi mejor vamos a hacer como si no hubiera pasado nada, pero tú vas a ser el protagonista de la viñeta de este resumen de temporada. Papa Francino, serás el protagonista de la viñeta, que es para verla, desde luego. Y ya vamos acabando, seguimos repasando los 20 años de vigilancias de esta unidad. Hoy viajamos hasta el año 2020, la 16ª temporada. Resistiré, erguido frente a... Sí, se nos olvida todo muy rápidamente, pero esta fue la música que nos acompañó durante 2020, el año de la pandemia, que según contaron comenzó en Madrid. Bueno, incluso el virus dio una rueda de prensa en Madrid. Venimos a informar de la reunión que ha mantenido el comité de expertos asesor con el nuevo coronavirus que me acompaña, en claro, este empezamos momento. Así y después llegó Madrid a lo que llegó. En fin, que Cristina del Casar repasa esta temporada del año 2020. Unidad de Vigilancia Lingüística. 20 años de... Recibieron de golpe 5 millones de dosis de Pfizer. 5 millones de dosis de Pfizer, cada uno, ¿eh? Temporada 16. Lo llamamos de 1000 formas diferentes, pero nuestra favorita fue esta. En la gestión de la crisis del coronavirus, Una vacuna contra el coronavirus. 3.447 casos nuevos de coronavirus. El coronavirus, aunque esta hubiera sido la favorita del emérito seguramente. Después de que ayer dieran positivo por coronavirus, Mikel Arteta. Nos hicimos expertos en eso de los test. Los árbitros no saben ni qué día van a pasar los testes, Pero nos costó más adaptarnos a los límites de los confinamientos. En fase 1 también se va a quedar a partir del lunes toda Castilla y León al completo, toda la comunidad autónoma. Hasta ahora había 68 provincias que ya estaban en esa fase. Añadimos hasta provincias nuevas, luego con las variantes. El 30% de las nuevas infecciones, según las autoridades, son de la variante Celta. Los casos no paraban de subir, pero no nos salían las cuentas. La tasa de incidencia en los últimos 14 días actualmente en España es de 280.000 casos por 100.000 habitantes. Más casos que habitantes, decían. También tuvimos que dejar mucho hueco para las mascarillas. 15.000 millones de mascarillas. 15.000 millones de mascarillas llegan a España precisamente en el día en que su uso se hace obligatorio. Hay más vuelos programados que permitirá la entrada de un total de 26.000 millones de mascarillas. 26.000 millones de mascarillas. Al final llegaron las benditas vacunas. Aragón, te recuerdo, mantiene la vacunación de AstraZeneca. Pero no parábamos de cambiarles el nombre. 15 días sin administrar las vacunas de AstraZeneca. El caso es que había muchas. España va a recibir 78.000 millones de dosis, y de hecho nos contó que el gobierno está ya pensando en la vacunación de los años siguientes, del 22 y del 23. ¿Pero dónde vamos? Teníamos vacunas para todas las campañas futuras si queríamos, y aún así llegaban más. Y eso que han llegado 36.000 millones de dosis, 36.000 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Al final bajamos el ritmo de compra.
Menos mal. En Bruselas, desde allí se ha anunciado la llegada de 50 dosis más, de Pfizer. 20 temporadas de vigilancias. Bueno, pues está bien recordar la parte divertida de aquellos meses que fueron desde luego muy dramáticos. Estaba pensando que nuestro filósofo se vacunaría con la AstraZeneca, ¿no? Es buenísimo. Correspondería. Es tu preferida. Oye, que bueno, yo aquí acabo el informe, me quedo a escuchar al filósofo con todos vosotros. Que no se pero mueva recordemos nadie. que el buzón va a permanecer abierto en el verano, que la dirección es udv@cadenaser.com, ¿eh? O sea que el buzón abierto. Y ya saben, si en algo nos hemos equivocado, que seguro. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.